Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.6, son razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 2. Ahora nos pide que vamos a calcular el valor del seno, coseno y la tangente para un ángulo de 120 grados. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que si se tiene un ángulo distinto de 0, 90, 180, 270 grados, se define el triángulo de referencia como el triángulo rectángulo cuya hipotenusa de medida 1 es el lado terminal del ángulo y uno de sus catetos está sobre el eje X. En la solución del problema inicial, el triángulo PQ es el triángulo de referencia. Es decir que acá, para calcular razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados, vamos a proceder de la siguiente forma. En primer lugar, se va a colocar el ángulo en posición estándar. Luego se va a trazar el triángulo de referencia siempre que sea posible. Asimismo, se van a calcular las razones del ángulo utilizando el ángulo agudo del triángulo de referencia que está comprendido entre el lado terminal del ángulo y el eje X. En este caso se va a determinar el signo que tendrán las razones trigonométricas dependiendo del cuadrante al que pertenece el ángulo. El signo del seno depende de Y y el signo del coseno depende de X. Y el signo de la tangente va a depender del cociente Y entre X. Vaya, aquí tenemos los signos para cada una de las tres razones. En este cuadrante el seno es positivo, porque Y es positivo. ¿Estamos? Acá también el seno es positivo, porque Y sigue siendo negativo, positivo. Pero en este tercer y cuarto cuadrante el seno es negativo, porque en esta parte, si nos fijamos, Y es negativo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para el coseno, acá el coseno es positivo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4, porque acá X es positiva. Pero en esta parte de acá, en el cuadrante 2 y 3, el coseno es negativo porque acá la X es negativa. Para la tangente, aquí es positiva la tangente porque X y Y son positivos y más entre más da más. Pero en este cuadrante de acá la tangente es negativa. ¿Por qué? Porque Y es positivo pero X es negativo. Y al dividir positivo entre X negativo, la tangente es negativa. En el tercer cuadrante la tangente es positiva. ¿Por qué? Porque Y es negativa y X también es negativa. Y al dividir menos entre menos, es más. Y en el cuarto cuadrante la tangente también es negativa, porque la Y es negativa y la X es positiva, y negativo entre positivo es negativo. Entonces esos signos tenemos que tener en cuenta, y teniendo en cuenta también que el ángulo agudo que se utiliza para calcular las razones trigonométricas se le conoce como ángulo de referencia. Entonces vamos a calcular las razones trigonométricas para el ángulo de 120 grados. Siempre lo primero que nosotros vamos a hacer es graficar el ángulo en su posición estándar. Es decir, vamos a dibujar el ángulo de 120 grados. Colocamos nuestro transportador y contamos, ¿verdad? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Entonces el ángulo cae ahí. Entonces ahora únicamente vamos a unir el origen con esa marca que acabamos de hacer ahí para generar el ángulo de 120 grados. Ahí tenemos el ángulo de 120 grados. Muy bien. Ahora tenemos que ver con cuál ángulo de referencia es con el que nosotros vamos a trabajar. Es decir, si yo hago esta prolongación de esta manera, recordemos que este Y, este es X, ¿verdad? Vale. ¿Con qué ángulo voy a trabajar entonces acá? ¿O cuánto me falta para complementar y llegar hasta el eje X? Para llegar al eje X me hace falta 60 grados, ¿verdad? Esto significa que yo voy a trabajar con el ángulo de referencia 60 grados. Sería con el ángulo de 60 grados. Vale. Entonces quiere decir que las razones del seno, coseno y tangente de teta van a ser las del seno
coseno y tangente de 60 grados. Entonces, ¿qué significa? Vale, recordemos que teta vale 120 grados. Entonces voy a obtener el seno de teta, el coseno de teta y la tangente de teta. Entonces, para nuestro caso, si teta es de 120 grados, ese seno de teta va a ser igual también al seno de 60 grados. El coseno de teta va a ser igual al coseno de 60 grados. Y la tangente de teta va a ser igual a la tangente de 60 grados. Porque estoy trabajando con el ángulo de 60 grados como referencia del de 120. Ahora bien, recordemos, vean en qué cuadrante está exactamente ese ángulo. Está en el segundo cuadrante. Vamos a los signos. El seno es positivo, entonces estamos bien. Pero el coseno en ese cuadrante es negativo. Entonces quiere decir que el coseno acá de 60 va a ser negativo. Y la tangente también es negativa. Entonces tangente también sería negativa porque están en el cuadrante 2. ¿Estamos? Para eso nos va a servir esta parte de acá. Muy bien. Dicho esto, nosotros en una clase anterior ya trabajamos con el seno, coseno y tangente de un ángulo de 60 grados. Si nos recordamos, en el tema 1.4 trabajamos las razones trigonométricas de ángulos, de triángulos rectángulos notables. Para este caso, el seno de 60 ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí sería raíz de 3 sobre 2. El coseno ya sabemos que es de 60 un medio, pero como cae en el cuadrante 2 ya sabemos que ese coseno es negativo y por lo tanto sería menos un medio. Y la tangente de 60 grados ya sabemos que es raíz cuadrada de 3, pero como también está en el cuadrante 2 donde la tangente es negativa, entonces sería menos raíz cuadrada de 3. Entonces, con los ángulos que ustedes van a generar, puede ser que a algunos el ángulo de referencia les salga de 30, a otros les puede salir de 45, u otro les puede salir también de 60. De tal manera que ahí tenemos las tres razones trigonométricas. Entonces, en el cuadro que ustedes van a complementar, donde dice seno de teta para 120, yo tendría que escribir raíz cuadrada de 3 sobre 2. Donde dice coseno de 120, yo tendría que escribir acá menos un medio y acá menos raíz cuadrada de 3. Ahora bien, ¿cómo puedo encontrar yo la tangente si no conozco o no sé exactamente, no me recuerdo cuál es la tangente? Recordemos que la tangente de un ángulo teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Vamos a ver entonces, hagamos. El seno es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y el coseno es menos un medio. Así. Entonces, miren, extremos por extremo, raíz cuadrada de 3 sobre 2 y menos por más da menos y me queda así raíz cuadrada de 3 sobre 2 sobre 2 por 1 y 2 por 1 es 2. Acá simplifico y me ha quedado raíz cuadrada de 3, que es el mismo dato que yo ya tenía en un principio así. Entonces la clave está en dibujar el ángulo como tiene que ser y luego obtener el ángulo de referencia y dependiendo del cuadrante identificar los signos para cada una de las tres razones. Voy a explicar yo y vamos a complementar el de 210 grados para que lo mismo que ustedes vean que yo haga, eso es lo que ustedes van a hacer para llenar cada uno de los datos de la tabla. Entonces vamos a dibujar el ángulo teta igual a 210 grados. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicarlo en posición estándar. Recordemos entonces, hasta acá yo llevo media vuelta, que son 180 grados. Para llegar a 210 le quito 180 que ya grafiqué, me hacen falta 30 grados. Vale. Entonces ubico ahí los 30 grados, que prácticamente serían acá. Ahí hago la marca que corresponde al ángulo de 30 grados y ahora solo voy a unir la marquita que hice con el origen. Y tenemos este ángulo ya completado que representa 210 grados. Vale. ¿Cómo yo voy a sacar el ángulo de referencia con el cual voy a trabajar? El ángulo de referencia con el cual yo voy a trabajar es el que se forma entre el rayo
y el eje X sería este de acá. ¿Y cuánto mide este ángulo de acá? Pues lo acabamos de medir para complementar los 210, ¿verdad? Y lo que medimos son 30 grados, de tal manera que mi ángulo de referencia va a ser de 30 grados. Entonces, ¿qué quiere decirme? Que el seno de teta va a ser igual al seno de 30 grados. El coseno de teta va a ser igual al coseno de 30 grados. Y la tangente de teta sería igual a la tangente de 30 grados. Pero recordemos que cae en el cuadrante 3. Entonces, el seno, ¿cómo es en el cuadrante 3? Es negativo. Entonces este va a ser negativo. El coseno, ¿cómo es en ese cuadrante? También es negativo. Entonces también es negativo. Y en la tangente, la tangente sí es positiva, entonces la dejamos así. Vale. Si nosotros no nos acordamos de cuáles son los valores del seno, coseno y tangente para un ángulo de 30 grados, nos podemos auxiliar siempre del contenido que ya vimos anteriormente, que es el contenido 1.4. Vamos a ver, el seno para 30 grados es de 1/2. Entonces aquí sería, como es negativo porque cae en el cuadrante 3, menos 1/2. El coseno de 30 grados es de raíz cuadrada de 3 sobre 2, pero como cae en el cuadrante 3 sería negativo, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y la tangente es raíz cuadrada de 3 sobre 3. La tangente de 30 grados sería raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y eso sería todo. Y estos serían los datos que nosotros vamos a llenar en la tablita que tenemos que complementar. ¿Qué significa? Que donde está 210, en lugar del seno, donde está el seno, usted va a poner menos 1/2 acá. Usted coloca menos 1/2. En el coseno de 210 grados sería menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sería menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y para la tangente sería raíz cuadrada de 3 sobre 3. Raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, este mismo proceso es el que usted va a hacer para terminar de complementar la tabla que ahí se indica.